Un millonario hace una apuesta y se casa con una mujer negra fea sin hogar convencido de que el dinero puede cambiarlo todo, pero lo que descubre en su noche de bodas cambiará su vida para siempre. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte. El gran salón de la mansión de Henry Stanton brillaba bajo el cálido resplandor de los candelabros de cristal. Cada detalle del opulento entorno reflejaba la inmensa riqueza de su dueño, desde los pisos de mármol hasta las piezas de arte cuidadosamente seleccionadas que adornaban las paredes. Los invitados y los trajes a medida y los vestidos de diseñador chocaban sus copas de champán. Sus risas flotaban en el aire como música. Henry, un hombre alto, impecablemente vestido de unos 30 años con llamativos ojos azules, y una confianza que rayaba en la arrogancia, estaba de pie cerca de la gran ventana que daba a los vastos jardines de la propiedad. La velada fue una creación de éxito, aunque el éxito era un término que Henry usaba para describir cada aspecto de su vida. Para él, la riqueza no era solo una medida de prosperidad, era una prueba de superioridad. Sus invitados compartían sentimientos similares. Un círculo de élites con ideas afines que disfrutaban de sus privilegios y rara vez se preocupaban por el mundo más allá de sus mansiones cerradas. Entre ellos estaba Gerald, el amigo más cercano de Henry y frecuente compañero de peleas en asuntos de ego. Gerald era más bajo y más ancho que Henry, con una sonrisa perpetua que insinuaba su amor por causar problemas. Se acercó a Henry con un vaso de whisky en la mano, sus ojos brillaban con picardía. Ya sabes, Henry. Gerald comenzó a apoyarse casualmente contra el marco de la ventana. Siempre te jactas de cómo el dinero puede resolver cualquier problema. Doblar cualquier voluntad, pero porque puede. Henry respondió sin dudarlo, tomando un sorbo medido de su bebida. Su tono era tranquilo, pero el borde del orgullo era inconfundible. Entonces, pongamos esa teoría a prueba, dijo Gerald, su sonrisa se ensanchó. Tengo un desafío para ti. Henry levantó una ceja intrigado pero cauteloso. Los desafíos de Gerald a menudo eran extravagantes, rayando en lo absurdo, pero se habían convertido en una piedra angular de su amistad. Una forma de demostrar dominio sobre el otro. Continúa, dijo Henry haciendo un gesto para que Gerald continuara. Gerald se volvió hacia la ventana, haciendo un gesto dramático hacia la calle debajo de la finca. Estaba encaramado en una colina ofreciendo una vista clara de la ciudad. Incluso desde su alto punto de observación, podían distinguir las figuras moviéndose en las calles de abajo. Una figura en particular llamó la atención de Gerald, una mujer solitaria, sentada en la acera, su forma apenas iluminada por una farola parpadeante, dijo Gerald señalando a esa mujer. Apuesto a que no puedes convertirla en una dama apta para este mismo salón de baile. Henry entrecerró los ojos siguiendo el gesto de Gerald. La mujer era apenas más que una sombra encorvada con una fina manta sobre los hombros. Incluso desde la distancia su aspecto desaliñado y la forma en que agarraba una lata maltratada decían mucho sobre sus circunstancias. ¿Estás bromeando?, dijo Henry, un rastro de incredulidad en su voz. Hablo muy en serio, Gerald, respondió su tono desafiante. Cásate con ella, conviértela en una dama apropiada, muéstranos a todos hasta dónde pueden llegar tu dinero e influencia. Henry se volvió hacia su bebida. Considerando lo absurdo de la proposición, ¿por qué demonios me rebajaría a tal teatralidad? ¿Por qué crees que el dinero es omnipotente?, dijo Gerald con su sonrisa burlona convirtiéndose en una sonrisa. y porque haré que valga la pena $2 millones. ¿A que no puedes hacerlo? La habitación quedó en silencio mientras varios otros invitados atraídos por The Exchange dirigían su atención al dúo. El aire estaba cargado de anticipación, el tipo de tensión que venía con los juegos de alto riesgo jugados entre los ricos. La mirada de Henry regresó a la figura en la calle mientras sus ojos se ajustaban. Notó más detalles: la forma en que su cabello colgaba y los mechones enredados, las manchas de decoloración en su rostro, y la forma en que temblaba contra el frío de la noche. Había algo profundamente inquietante en su presencia, no solo por su apariencia, sino porque era un claro recordatorio de un mundo que Henry trabajó duro para ignorar. ¿Crees que no puedo hacerlo?, preguntó Henry con su voz mezclada con un tranquilo desafío. Creo que incluso tú tienes límites, dijo Gerald, su tono goteando burla, y eso está bien. Admitir la derrota no es lo peor del mundo. Henry dejó su vaso con un movimiento deliberado, su orgullo una fuerza más fuerte que la lógica surgió dentro de él. El desafío era ridículo, ofensivo, incluso, pero dar marcha atrás era impensable. Tienes un trato, dijo Henry, 3 meses, ella estará irreconocible. Una dama a través de la habitación estalló en risas y aplausos. Aunque Henry apenas lo registró, sus ojos permanecieron fijos en la figura de abajo, ahora apenas visible cuando la luz de la farola se apagó. No estaba seguro de lo que vio en ella, tal vez una prueba, un proyecto, o una distracción. Lo que fuera que había tomado su decisión. ¿Vamos a conocer a tu musa?, preguntó Gerald, ya dirigiéndose hacia la escalera. Henry lo siguió sin dudar, el peso del desafío asentándose sobre sus hombros. La grandeza del salón de baile se desvaneció mientras descendía, reemplazada por el aire fresco de la noche y el zumbido distante de la ciudad. La mujer todavía estaba allí, sentada inmóvil, mientras el mundo se movía a su alrededor. Cuando Henry y Gerald se acercaron, ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Henry. Estaban cansados, cautelosos y llenos de una
Fuerza tranquila que los tomó desprevenidos por un momento. Henry vaciló inseguro de cómo empezar. Tú, dijo finalmente su voz más seca de lo que pretendía. ¿Cómo te llamas? Mujer, vaciló su voz áspera por el desuso. Lizzie, dijo apenas audible. Henry respiró profundamente. Este era el comienzo de un juego que no había planeado completamente, pero ahora no había vuelta atrás. Bueno, Lizzie, dijo ofreciendo su mano. ¿Cómo te gustaría cambiar tu vida? Lizzie lo miró fijamente, su expresión ilegible. Cualquier decisión que tomara Henry sabía una cosa: esto iba a ser más de lo que esperaba. El Palacio de Justicia era un edificio modesto que contrastaba marcadamente con la opulencia de la vida de Henry Stanton. Lizzie estaba de pie en la esquina de la habitación, sus manos agarrando los bordes de su abrigo andrajoso. El olor a antiséptico y aire viciado flotaba pesadamente en el aire. Henry estaba sentado cerca, su expresión ilegible mientras tecleaba impacientemente en su teléfono. Por él este no era un día para celebrar, sino una transacción para completar. Lizzie no podía deshacerse de la naturaleza surrealista de la situación. Hace menos de 24 horas había estado sentada en el pavimento frío con la esperanza de recolectar suficiente cambio para una comida. Ahora la estaban ajustando en un barato blanco roto vestido proporcionado por uno de los asistentes de Henry. Su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía comprender por completo. Firme aquí, dijo Henry con voz entrecortada. Le entregó un bolígrafo y señaló la línea en el certificado de matrimonio. Lizzie dudó, mirando el papel como si pudiera morderla. Sus ojos se dirigieron a Henry. ¿Por qué haces esto?, preguntó suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Henry la miró, su expresión una mezcla de impaciencia y desapego. Diversión, porque puedo, respondió, y porque nos beneficia a ambos. Obtendrás comida, refugio y dinero. Obtengo. Hizo una pausa, su labio se curvó ligeramente. Un proyecto. Ella se estremeció ante la palabra, pero ¿qué opción tenía? Lizzie sabía que esto no se trataba de amabilidad o caridad, se trataba de su orgullo, su ego, y sin embargo, incluso sabiendo que la promesa de estabilidad era demasiado tentadora para rechazarla. Con manos temblorosas, firmó su nombre. Sus dedos rozaron a Henry por un momento mientras tomaba el bolígrafo, pero rápidamente se retiró como si incluso ese breve contacto fuera demasiado. El juez que oficiaba la ceremonia fue enérgico y formal al pasar por el movimiento, sin ningún interés en la extraña pareja parada frente a él. Henry respondió a los votos con un brusco acepto, mientras que la respuesta de Lizzie fue apenas audible cuando el juez los declaró marido y mujer. Lizzie no sintió alegría ni alivio, solo una resignación hueca. Henry ni siquiera la miró mientras salían del juzgado. Su auto, un elegante sedán de lujo negro, esperaba en la acera. Lizzie dudó, insegura de si debía seguirlo. Subir, dijo Henry abriendo bruscamente la puerta para ella. Lizzie se deslizó dentro del auto agarrando su abrigo con fuerza alrededor de ella. El interior estaba tan prístino y frío como el propio Henry, con asientos de cuero suave y una variedad de tecnología que no podía comenzar a entender. Se sentó rígida con la espalda recta, miedo de tocar cualquier cosa. El chofer de Henry, un hombre estoico de unos 40 años, ni siquiera la miró cuando el auto comenzó a moverse. Lizzie miró por la ventana viendo la ciudad difusa pasar. Ella no habló, y Henry tampoco. El silencio entre ellos era pesado, puntuado solo por el suave giro del motor. Cuando al llegar a la finca de Henry, Lizzie sintió una ola de aprensión. La mansión se alzaba ante ella, sus imponentes columnas y jardines cuidados irradiaban una grandeza inaccesible. Siguió a Henry por las escaleras, sus zapatos gastados haciendo eco contra el mármol pulido. Dentro de la casa era aún más intimidante. Candelabros de cristal colgaban de techos altos, y cada superficie brillaba. Lizzie se sintió dolorosamente fuera de lugar, su presencia un contraste deslumbrante con la perfección que la rodeaba. De esta manera, dijo Henry guiándola por un largo pasillo, se detuvo frente a una puerta y la abrió, revelando un modesto dormitorio de invitados. Todavía era más grande y más lujoso que cualquier cosa que Lizzie hubiera conocido, pero comparado con el resto de la casa estaba claro que esta habitación estaba destinada a mantenerla fuera de la vista. Te quedarás aquí, Henry dijo, que te traerán las comidas. Si necesitas algo, pregúntale al personal, simplemente no me molestes. Lizzie asintió agarrando su abrigo con fuerza. El tono de Henry dejó en claro que este arreglo no se trataba de amabilidad, ella estaba aquí en sus términos y se esperaba que recordara que él se quedó en la puerta por un momento. La mirada la recorrió brevemente por primera vez. Hubo un destello de algo en sus ojos, curiosidad tal vez o lástima, pero se fue tan rápido como apareció. Descansa un poco, dijo secamente antes de darse la vuelta y alejarse. Lizzie cerró la puerta detrás de él, apoyándose en ella mientras exhalaba temblorosamente. Se sentía como una intrusa en un mundo que no estaba destinado a ella. La cama con sus sábanas blancas y crujientes parecía demasiado prístina para tocarla. Se sentó con cuidado en el borde, con las manos apoyadas en su regazo. Por un momento se permitió esperar que tal vez esta fuera su oportunidad de empezar de nuevo para construir una vida mejor, pero mientras miraba alrededor de la habitación, su perfección estéril solo reforzó sus temores. No era una invitada aquí, era una extraña, una forastera, un proyecto en el piso de abajo. Henry se sirvió una bebida y miró por la ventana. Sus invitados de la noche anterior habían estado encantados con su decisión, riéndose de lo absurdo de todo. Gerald había brindado por su coraje, aunque Henry sabía que la aprobación del hombre estaba mezclada con burla.
Hizo girar el líquido ámbar en su vaso, sus pensamientos regresaron a la mujer de arriba. Había algo sobre ella, eso lo inquietaba, no era como las mujeres refinadas que generalmente lo rodeaban, era cruda, sin filtros y dolorosamente real, descartó el pensamiento. Bebió su bebida de un trago, esto era solo un desafío, se recordó a sí mismo, un juego para ganar, nada más, pero mientras estaba allí mirando su propio reflejo en el cristal, no podía quitarse la persistente sensación de que acababa de hacer un trato con consecuencias mucho mayores de lo que esperaba. Lizzie se despertó con el sonido de suaves golpes en su puerta por un momento, desorientada, olvidó dónde estaba, los lujosos alrededores estaban muy lejos de las frías calles que había llamado hogar, mientras la realidad se hundía, se sentó, insegura de si estaba lista para enfrentar lo que la esperaba en este mundo extraño. La puerta se abrió con un crujido y una joven doncella se asomó. El desayuno está listo, señora, dijo en voz baja, su mirada recorrió la figura arrugada de Lizzie. Lizzie vaciló, asintiendo torpemente, habían pasado años. Desde que alguien se había dirigido a ella con una pizca de cortesía, abajo, el comedor era un espacio cavernoso lleno de luz, desde el ventanas de piso a techo la mesa se extendía tanto que Lizzie se preguntó si alguna vez veía a más de una o dos personas a la vez. Henry estaba sentado en el otro extremo examinando algo en su mano, apenas la miró mientras ella arrastraba sus pasos tentativamente contra el piso pulido. Siéntate, dijo secamente haciendo un gesto hacia el asiento frente a él. Lizzie hizo lo que le dijeron mirando la variedad de comida que habían dispuesto: pan recién horneado, frutas perfectamente cortadas, huevos humeantes, y una variedad de pasteles. Era más de lo que había visto en semanas, pero vaciló, su estómago se retorció de incomodidad en lugar de hambre. Comer, dijo Henry sin levantar la vista, su tono dejó en claro que no era una sugerencia. Lizzie tomó un trozo de pan, sus manos temblaban ligeramente, tomó un pequeño bocado masticando lentamente como si no confiara en su propio apetito. El silencio entre ellos era denso y sofocante, roto solo por el tintineo ocasional del tenedor de Henry contra su plato. Necesitarás ropa nueva, dijo de repente, su voz rompiendo la monotonía. Dejó su tableta y miró en ella por primera vez esa mañana. Algo que encaja. Lizzie se estremeció ligeramente bajo su mirada. Estoy bien con lo que tengo, dijo, su voz suave pero firme. Henry levantó una ceja, su expresión era de leve incredulidad. No puedes caminar por ahí luciendo así. Sus mejillas sonrojadas de vergüenza. Bajó la mirada a su vestido raído, la tela limpia, pero desesperadamente usada, era todo lo que le quedaba de su vida antes de las calles. No estoy aquí para impresionar a nadie, murmuró. No estás aquí porque necesito que encajes en mi vida. Henry espetó, su tono ahora más agudo, y eso comienza con no lucir como si acabaras de salir de una campaña de caridad. Las palabras dolieron más de lo que Lizzie quería admitir, pero se tragó su orgullo. No podía permitirse el lujo de antagonizarlo, no cuando su supervivencia dependía de sus caprichos. Usaré lo que quieras, dijo en voz baja, sus manos apretando su tenedor. Solo dime qué hacer. Henry se reclinó en su silla estudiándola, había un destello de algo en sus ojos, satisfacción tal vez, o una pista. Lástima que mi asistente te lleve de compras esta tarde. El resto de la comida transcurrió en silencio. Lizzie comió con moderación, demasiado cohibida para hacer más que elegir la comida. Henry, por otro lado, parecía completamente despreocupado por su presencia. Su atención regresó a su tableta después del desayuno. Lizzie se quedó sola, vagó por la mansión, sus pasos resonando en los vastos pasillos vacíos. Cada habitación en la que entró parecía más grande y extravagante que la anterior. Las paredes estaban adornadas con arte que no reconoció y los muebles eran tan prístinos que parecía que nadie los había usado nunca. Finalmente se encontró en la cocina, donde el personal trabajaba en silencio, sus movimientos precisos y eficientes apenas la reconocían, sus expresiones educadas pero distantes. Lizzie se sentía como un fantasma moviéndose a través de un mundo al que no pertenecía. Su viaje de compras esa tarde fue otro ejercicio e incomodidad. La asistente de Henry, una mujer pulida llamada Celeste, la guió por boutiques de alta gama con una deficiencia practicada. Lizzie se paró torpemente mientras los vendedores se preocupaban por ella, tomando medidas y ofreciendo sugerencias. Querrás evitar cualquier cosa demasiado atrevida, Celeste, dijo, su tono neutral pero firme, algo discreto, elegante. Lizzie asintió en silencio, dejando que la cubrieran con telas que se sentían extrañas contra su piel. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció a sí misma. La mujer que la miraba estaba limpia, pulida y sin nada destacable, exactamente lo que Henry quería. Los siguientes días siguieron un patrón similar. Lizzie se despertó temprano, desayunó en silencio con Henry y pasó el resto del día tratando de navegar por su nuevo entorno. El personal se mantuvo educado pero distante, sus ojos delataban su curiosidad sobre la extraña nueva mujer que vivía en la casa de su empleador. Fue durante una de estas tardes tranquilas que Lizzie tuvo su primera interacción real con el personal. Había vagado por la despensa buscando algo en qué ocuparse cuando escuchó sollozos ahogados provenientes del lavadero. Vaciló y luego se acercó mirando por la puerta. Una joven sirvienta estaba sentada en el suelo con la cara enterrada en sus manos. Lizzie vaciló, insegura de si debía entrometerse, pero algo en la tranquila desesperación de la niña resonó con ella. ¿Estás bien?,
Lizzie preguntó suavemente. La sirvienta levantó la vista. Lizzie se levantó sobresaltada, sus mejillas estaban surcadas de lágrimas y rápidamente se secó la cara. Estoy bien, tartamudeó. Lo siento señora, no fue mi intención. Está bien, dijo Lizzie entrando en la habitación. No tienes que explicar. La criada sollozó. Sus ojos se lanzaron nerviosamente hacia la puerta. No debería llorar en el trabajo. Si el señor Stanton se entera, no lo escuchará de mí. Lizzie le aseguró que vaciló y luego agregó, ¿cuál es tu nombre? Dijo Clara la criada suavemente. Lizzie asintió. Bueno, Clara, si alguna vez necesitas hablar con alguien, estoy aquí. Sé lo que es sentirse solo. La expresión de la chica se suavizó y por primera vez Lizzie sintió un destello de conexión en esta casa que parecía decidida a aislarla esa noche. Henry vio a Lizzie caminando por los jardines. Se movía con una gracia tranquila que él no había notado antes. Tenía la cabeza en alto a pesar de la incomodidad de su situación. La miró desde la ventana. Sus pensamientos estaban en conflicto. No se parecía en nada a las mujeres. Estaba acostumbrado a Lizzie pulida, equilibrada y ansiosa por complacer. A ella no le importaba su aprobación, y eso lo irritaba e intrigaba por primera vez. Comenzó a preguntarse si había más en ella de lo que había asumido, pero rápidamente descartó la idea de que esto era solo un juego. Se recordó a sí mismo un proyecto, nada más. Los días se convirtieron en semanas y la incómoda tregua tentativa entre Henry y Lizzie comenzó a cambiar. Aunque sus interacciones siguieron siendo limitadas y formales, algo tácito hervía a fuego lento debajo de la superficie. Henry observó a Lizzie más de cerca, ya no la descartaba como un mero proyecto, sino como alguien cuya tranquila resiliencia exigía reconocimiento, pero su orgullo no le permitía admitirlo ante ella ni ante sí mismo. Lizzie, a su vez, se adaptó a la vida en la mansión, aunque siguió siendo una forastera, el personal se acostumbró a su presencia, pero la trataba con una mezcla de cortesía y distancia a pesar del lujo que la rodeaba. A menudo se sentía como si estuviera viviendo en una jaula dorada, pero se mantuvo firme, decidida a no dejar que las paredes de la mansión la definieran. Particularmente fresca mañana que Henry tomó la decisión de llevar su transformación al siguiente nivel, entró al comedor con paso decidido, su elegante traje inmaculado. Como siempre, Lizzie ya estaba allí sentada en el otro extremo de la mesa, un simple cardigan sobre sus hombros. Levantó la vista, su expresión cautelosa mientras se acercaba. Vamos a empezar tus tratamientos, hoy, anunció, dejando una pila de papeles sobre la mesa. Lizzie parpadeó confundida. ¿Tratamientos? Henry hizo un gesto hacia los documentos. He contratado a los mejores dermatólogos, nutricionistas y entrenadores que el dinero puede comprar. Ellos estarán trabajando para restaurar tu salud, y dudó por una fracción de segundo, sus ojos escaneando su rostro. Tu apariencia. El estómago de Lizzie se revolvió ante sus palabras. Aunque se había acostumbrado a su franqueza, esto se sintió particularmente personal. ¿Y qué pasa si no quiero cambiar?, preguntó, su voz tranquila pero firme. Henry levantó una ceja inclinándose ligeramente contra la mesa. ¿Crees que tienes una opción en esto? ¿Aceptaste este arreglo? La transformación es parte del trato. Lizzie lo miró fijamente, sus dedos se curvaron en puños debajo de la mesa. Ella quería discutir para contraatacar su arrogancia, pero la verdad era innegable. Ella había accedido a esto, no tenía influencia para negarse. Tomando una respiración profunda, asintió, aunque el resentimiento en sus ojos era difícil de pasar por alto. La primera cita fue con un dermatólogo, una mujer de ojos agudos con una actitud tranquila que examinó a Lizzie con precisión clínica. Años de desnutrición y exposición a los elementos habían hecho mella en su piel, dejándola irregular y con cicatrices. El médico delineó un plan de tratamiento que involucraba una combinación de procedimientos médicos, cremas y suplementos. Esto no será una solución rápida, el médico le advirtió en tono profesional, pero con el tiempo podemos lograr resultados significativos. Luego vinieron las sesiones con un nutricionista que diseñó un plan de dieta adaptado para ayudar a Lizzie a recuperar su fuerza y vitalidad. Las comidas que le dieron no se parecían en nada a las que se servían en la gran mesa del comedor. Eran simples, equilibradas y específicamente diseñadas para reparar el daño que su cuerpo había sufrido a lo largo de los años. Luego estaba la entrenadora física, una mujer sensata que empujó a Lizzie a través de ejercicios extenuantes diseñados para reconstruir su resistencia y postura. Lizzie odiaba cada segundo de sus músculos doliendo de maneras que no había creído posibles, pero se negaba a quejarse. Si nada más la tensión física le daba un enfoque, un propósito. A pesar de todo, Henry siguió siendo un observador distante. Rara vez hablaba con ella directamente sobre los tratamientos, pero se aseguró de consultar con los profesionales que había contratado. Sus actualizaciones eran clínicamente distantes y exactamente lo que quería escuchar. Lizzie estaba mejorando lenta, pero innegablemente pasaron las semanas y los cambios se hicieron evidentes. La piel de Lizzie comenzó a aclararse, su tez se iluminaba con cada día que pasaba, su cuerpo se hizo más fuerte, sus movimientos más seguros.
Su cabello, una vez enredado sin vida, ahora estaba brillante y bien cuidado gracias a los esfuerzos de un equipo de estilistas que la visitaban regularmente. La primera vez que Lizzie se vio en el espejo después de la ola inicial de tratamientos, apenas reconoció a una mujer que la miraba. Su reflejo no era perfecto, pero era un marcado contraste con la imagen rota que había llevado consigo durante tanto tiempo. Henry también notó la transformación una noche cuando Lizzie estaba junto a la ventana de la biblioteca hojeando un libro que había tomado prestado de los estantes. La vio la luz del sol poniente, arrojó un brillo dorado sobre su rostro, resaltando los cambios en sus rasgos. Por un momento vaciló en la puerta una sensación desconocida. Tirando de él se veía hermosa, pero no era solo su apariencia lo que lo impactó, era la forma en que se comportaba, la tranquila fuerza en su postura, la forma en que parecía más a gusto en su propia piel. Rápidamente se sacudió el pensamiento, recordándose así mismo que todo esto era parte del plan. El proyecto estaba progresando como se esperaba. Nada más aún, Henry no pudo evitar notar el creciente respeto que ella exigía de los demás. El personal, que una vez había sido indiferente hacia ella, ahora la trataba con una tranquila admiración. Incluso Celeste, su exigente asistente, comentó sobre el progreso de Lizzie. Durante una reunión: se está adaptando bien, dijo Celeste, entregándole a Henry un informe mejor de lo que esperaba. Henry asintió distraídamente, sus pensamientos en otro lugar. Adaptando, la palabra resonó en su mente, provocando una leve inquietud. No podía negar que Lizzie estaba cambiando, pero lo que no había previsto era cuánto su presencia comenzaba a afectarlo. La culminación de su transformación se produjo durante una cena que Henry organizó para un grupo de inversores. Era la primera vez que Lizzie se presentaba a su círculo social desde el comienzo de sus tratamientos. La tensión en la casa era palpable a medida que se acercaba la noche. El personal trabajaba incansablemente para asegurarse de que todo fuera perfecto. Lizzie estaba de pie en su habitación mirando el vestido que Celeste había elegido para ella, un verde esmeralda profundo que contrastaba maravillosamente con su piel ahora brillante. Dudó. Sus dedos rozaron la tela. Se sentía como una armadura, un escudo contra el juicio. Sabía que la esperaba abajo. Cuando finalmente descendió la gran escalera, la habitación quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella, sus expresiones iban desde la sorpresa hasta el asombro. Se movió con gracia, con la cabeza en alto, negándose a dejar que sus miradas la intimidaran. Henry la observó desde el otro lado de la habitación. Un raro destello de orgullo cruzando sus rasgos. Ella es notable, uno de los invitados murmuró a Henry, sin molestarse en bajar la voz. ¿Dónde la encontraste? La mandíbula de Henry se tensó. La pregunta, aunque fue un cumplido calificado sobre él: ella es mi esposa, respondió secamente. Su tono no dejó lugar a más comentarios durante toda la noche. Lizzie se mantuvo firme, participó en una conversación educada, su ingenio e inteligencia brillando. Por primera vez Henry se dio cuenta de que no solo estaba sobreviviendo en su mundo, estaba prosperando. Más tarde, esa noche, cuando regresaron a sus respectivas habitaciones, Henry la detuvo en el pasillo. Lo hiciste bien. Esta noche, dijo su voz inusualmente suave. Lizzie se giró para mirarlo, su expresión ilegible. No lo estaba haciendo por ti, respondió simplemente. Antes de alejarse, Henry observó su figura alejarse, una extraña mezcla de emociones arremolinándose dentro de él. Por primera vez comenzó a preguntarse si este proyecto se estaba escapando de su control. La noche del inversor gala se convirtió en un punto de inflexión no solo para Lizzie, sino también para Henry. Los susurros de su transformación se extendieron rápidamente entre su círculo de conocidos. La una vez ridícula la mujer que había traído a su casa ahora era objeto de intriga y admiración, pero con la atención recién descubierta llegó un escrutinio más profundo y viejos prejuicios que acechaban bajo la superficie de sonrisas educadas. En los días posteriores a la gala, Lizzie notó el cambio en cómo la gente interactuaba con ella. Los extraños que una vez la habían ignorado ahora parecían ansiosos por participar, su cumplido a menudo velado por la curiosidad. ¿De dónde vienes?, preguntaban, sus palabras mezcladas con una condescendencia apenas disimulada. Lizzie, siempre serena, les respondía con gracia, negándose a permitir que su juicio la sacudiera. Henry, por otro lado, estaba luchando por reconciliar las emociones que había enterrado profundamente dentro de sí mismo. Ver a Lizzie navegar por su mundo con tal aplomo era un duro recordatorio de lo equivocado que había estado acerca de ella. Ya no era el proyecto que había imaginado, sino algo mucho más complejo, alguien a quien respetaba, incluso admiraba. La realización lo inquietó. Una tarde, Henry recibió la visita de Gerald, su viejo amigo y el hombre que había instigado toda la terrible experiencia. Gerald llegó sin previo aviso, su actitud petulante intacta cuando entró en el estudio de Henry con un vaso de whisky ya en la mano. Gerald arrastró las palabras, su tono goteando burla. Escuché que tu pequeño experimento va bien. Toda una historia de Cenicienta, ¿no? La mandíbula de Henry se tensó. Había esperado esta confrontación tarde o temprano, pero las palabras de Gerald todavía lo pusieron nervioso. Si estás aquí para regodearte, guárdalo. Henry respondió fríamente, inclinándose hacia atrás en su silla. Los términos del desafío son claros. Ella ha demostrado ser más que capaz de adaptarse.
Gerald se rió entre dientes haciendo girar su whisky. Oh, no me estoy regodeando. Estoy impresionado de verdad. Pero dime, Henry, ¿alguna vez te preguntas qué sucede cuando el reloj marca la medianoche cuando todo esto se derrumba? Los ojos de Henry se entrecerraron. ¿Qué estás insinuando exactamente? Gerald se inclinó más cerca. Su sonrisa se ensanchó. Ella está interpretando el papel maravillosamente. Admítelo, pero no pretendamos que pertenece aquí. La has vestido bien pulido sus bordes, pero sigue siendo tú. Sabes que dejó las palabras flotando en el aire. Su significado es claro. Antes de que Henry pudiera responder, la puerta del estudio se abrió, y Lizzie entró. Se congeló por un momento, sus ojos se movieron rápidamente entre los dos hombres. La sonrisa de Gerald vaciló brevemente antes de que recuperara su tono. Se volvió empalagoso a la dama del momento, dijo poniéndose de pie, has causado una gran impresión, señora Stanton. La mirada de Lizzie era firme e inquebrantable. No sabía que teníamos invitados, dijo suavemente. Su voz tenía una fuerza tranquila. Gerald se acercó a ella. Su postura era casual, pero sus ojos agudos solo estaba alcanzando a Henry. Dijo su tono ligero, pero con un significado tácito, ciertamente nos ha sorprendido a todos. ¿Te sorprendió? Lizzie repitió ladeando la cabeza ligeramente. ¿Cómo es eso? Gerald vaciló tomado por sorpresa por su franqueza. Bueno, te has adaptado notablemente bien dadas las circunstancias. Los labios de Lizzie se curvaron en una sonrisa débil, pero sus ojos eran penetrantes. Las circunstancias no definen a una persona. ¿Carácter qué? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, y por un momento Gerald se sintió visiblemente desconcertado. Henry, que había estado observando en silencio, sintió una oleada de orgullo por la compostura de Liz, pero ese orgullo fue rápidamente eclipsado por un destello de vergüenza por haber compartido una vez las opiniones estrechas de Gerald. La expresión de Gerald se oscureció, pero se recuperó rápidamente ofreciéndole una leve sonrisa. CCH, dijo inclinando su copa hacia ella. Parece que Henry ha encontrado un compañero formidable. Tan pronto como Gerald se fue, Lizzie se volvió hacia Henry. Su expresión era tranquila, pero había un filo inconfundible en su voz. Ese hombre dijo que no es tu amigo. Henry suspiró frotándose las sienes. Lo conozco desde hace años. Es difícil, pero difícil. Lizzie interrumpió, su tono agudizándose. Él no te respeta, él no respeta a nadie. ¿Por qué lo mantienes en tu vida? Henry la miró sorprendido por la intensidad de su voz. No tenía respuesta, al menos no una que estuviera dispuesto a admitir. En cambio, se desvió. Es complicado. Lizzie negó con la cabeza, la decepción parpadeando en sus ojos. No es que tengas miedo de dejar ir a las personas que no merecen un lugar en tu vida. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que Henry quiso admitir. La observó mientras ella se daba vuelta y salía de la habitación. Su tranquila fuerza una vez más dejándolo cuestionando todo lo ¿qué crees saber? Las siguientes semanas trajeron más eventos, más cenas, más oportunidades para que Lizzie demostrara su valía. Ella enfrentó cada desafío con Grace. Su confianza crecía con cada día que pasaba, pero con ese crecimiento vino la tensión. Cuanto más tenía éxito, más parecía rechazarle el mundo de Henry. En otra gala, Lizzie se encontró acorralada por un grupo de mujeres, sus sonrisas agudas e insinceras. Ciertamente has recorrido un largo camino. Una de ellas dijo, su tono dulcemente condescendiente, dinos, ¿dónde creciste? La sonrisa de Lizzie no vaciló mucho. De aquí. Ella respondió uniformemente negándose a morder el anzuelo. La expresión de la mujer vaciló, pero se recuperó rápidamente. ¿Y qué piensas del mundo de tu marido? Todo este lujo debe ser abrumador para alguien como tú. La mirada de Lizzie era firme e inquebrantable. Es un mundo construido sobre la percepción, dijo, pero el verdadero valor viene de lo que das, no de lo que tomas. Las mujeres intercambiaron miradas inquietas. Claramente no estaba preparado para su respuesta. Henry, que observaba desde el otro lado de la habitación, sintió una punzada de algo que no podía nombrar. Orgullo, admiración, no importaba. Lo que importaba era que Lizzie había demostrado una vez más su valía de una manera que lo dejó humillado. Pero a medida que avanzaba la noche, Henry se encontró reflexionando sobre sus palabras, su mundo, su riqueza, su vida cuidadosamente seleccionada. ¿Qué había significado realmente y qué significaría si Lizzie ya no fuera parte de ella? Por primera vez, Henry comenzó a ver las grietas en su realidad cuidadosamente construida y, por primera vez, se preguntó si Lizzie no era la que se estaba transformando, si de hecho era él. La mansión estaba tranquila a primera hora de la mañana, con solo el débil canto de los pájaros rompiendo la quietud. Lizzie estaba sentada junto a la ventana de su habitación, con los dedos alrededor de una taza de té humeante, miró los extensos jardines, perdida en sus pensamientos. Los eventos de las últimas semanas la habían dejado emocionalmente agotada, pero también extrañamente resuelta. Había soportado el juicio del mundo de Henry, enfrentar el desprecio de sus los llamados amigos, y sin embargo, a pesar de todo, ella se había mantenido firme en la planta baja. Henry caminaba de un lado a otro por el estudio, su mente consumida por una tormenta de emociones conflictivas. La visita de Gerald había despertado algo dentro de él que lo obligó a enfrentar verdades que había ignorado durante mucho tiempo. La tranquila fuerza de Lizzie, su negativa a inclinarse ante la condescendencia de los demás, no solo lo había impresionado, sino que lo había inquietado.
Ella ya no era el proyecto que arrogantemente había imaginado que sería. Era mucho más que eso y no sabía qué hacer con la realización. Era media mañana cuando Henry decidió acercarse a Lizzie. La encontró en la biblioteca sentada en un pequeño escritorio con un libro abierto frente a ella. Levantó la vista cuando él entró. Su expresión era tranquila pero cautelosa. ¿Puedo?, preguntó Henry haciendo un gesto hacia la silla frente a ella. Lizzie asintió. Cerró el libro y lo dejó a un lado. ¿Qué es? Henry dudó por un momento, inusualmente inseguro. Quería hablar sobre todo lo que comenzó. Sobre cómo comenzó todo esto. Lizzie levantó una ceja. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa de R.Y. ¿Te refieres a Beth? Henry hizo una mueca ante su franqueza, pero asintió con la cabeza sí la apuesta y la forma en que te he tratado desde entonces. Lizzie se reclinó en su silla con las manos descansando en su regazo. Continúa. Henry respiró profundamente, sus manos agarrando el borde de la mesa. Estaba equivocado, admitió su voz baja pero firme. Te traté como un peón en un juego, y lo justifiqué diciéndome a mí mismo que no importaba, que a ti no te importaría porque estabas ganando algo con eso. Y ahora, Lizzie preguntó, su mirada firme, y ahora veo lo equivocado que estaba. Henry dijo encontrando sus ojos. No eres un peón, no eres un proyecto, eres notable. Enfrentaste cosas que ni siquiera puedo comenzar a entender, y lo has hecho con una gracia y fuerza que me avergüenza. La expresión de Lizzie se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora, Henry? Porque necesito que sepas que no soy el mismo hombre que era cuando esto comenzó, dijo Henry, su tono serio. No espero perdón, pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. Lizzie lo estudió por un largo momento. Aquí expresión ilegible. El perdón no es algo que pidas, Henry dijo en voz baja, es algo que te ganas. Lo sé, dijo Henry, su voz apenas por encima de un susurro, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por primera vez, Lizzie vio vulnerabilidad en sus ojos. Una grieta en la armadura de arrogancia que había usado con tanta confianza que no fue suficiente para borrar el pasado, pero fue un comienzo. En las siguientes semanas, Henry comenzó a mostrar su compromiso a través de acciones en lugar de palabras. Se involucró más en los proyectos caritativos que Lizzie había expresado interés en usar su riqueza e influencia para apoyar iniciativas destinadas a ayudar a las personas sin hogar y aquellos que sufren enfermedades crónicas. Lizzie observó con cauteloso optimismo, insegura de si sus esfuerzos eran genuinos o simplemente otro intento de probarse a sí mismo. Un día Henry se acercó a Lizzie con una propuesta. Estaban sentados en el jardín y el sol de la tarde, arrojando un cálido resplandor sobre los setos cuidados y las flores florecientes. He estado pensando, Henry, comenzó su tono pensativo, sobre lo que dijiste, que el verdadero valor proviene de lo que das. Lizzie inclinó la cabeza curiosa. Y quiero empezar una fundación, Henry dijo, un lugar donde podamos. Lizzie abrió los ojos con sorpresa. ¿Quieres hacer esto de verdad? De verdad, Henry dijo con una expresión sincera, y quiero que lo hagas. Lizzie parpadeó y se echó atrás. ¿Por qué yo? Porque nadie entiende mejor cómo es que tú. Henry dijo, lo has vivido. Sabes lo que la gente necesita. Y confío en ti. Las palabras quedaron flotando en el aire cargadas de significado. Lizzie buscó en su rostro cualquier indicio de motivos ocultos, pero no encontró ninguno. Por primera vez vio a un hombre que estaba tratando genuinamente de cambiar, no por su propio beneficio, sino porque creía que era lo correcto. Está bien, Lizzie dijo finalmente con una voz firme, pero con una condición: nómbrala. Henry dijo, tú también tienes que involucrarte. Lizzie dijo, no solo como un nombre en una placa, sino como alguien que está dispuesto a ensuciarse las manos. Henry sonrió con una calidez genuina en su expresión. Los meses que siguieron fueron algunos de los más ocupados y satisfactorios de la vida de Liz. Con el apoyo de Henry, estableció la fundación a la que llamaron la Iniciativa Esperanza Esmeralda, un guiño al vestido verde que había usado en su primera galla. La fundación se centró en proporcionar vivienda, atención médica y capacitación laboral para los necesitados, con un énfasis particular en ayudar a las comunidades marginadas. Henry se lanzó al trabajo junto a ella, asistiendo a reuniones, visitando refugios y hablando en eventos. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más comenzaba Lizzie a verla sinceridad en sus esfuerzos. Ya no era el hombre que había apostado por su vida como una broma, era alguien en quien podía creer, alguien en quien podía confiar, pero la confianza era algo frágil, y Lizzie sabía que no sería fácil. Una noche, mientras estaban en el balcón de la mansión con vista al lote de la ciudad, Henry se volvió hacia ella. ¿Crees que alguna vez me perdonarás?, preguntó con voz tranquila. Lizzie lo miró con expresión pensativa. Creo que el perdón es un viaje, Henry, y recién estamos comenzando. Henry asintió, aceptando sus palabras con una determinación tranquila. Por primera vez en su vida estaba dispuesto a esperar, estaba dispuesto a ganar lo que una vez había dado por sentado. Mientras estaban juntos bajo las estrellas, la distancia entre ellos se sentía más pequeña de lo que había estado, y por primera vez ambos se atrevieron a tener esperanza en lo que
Vendría después el lanzamiento de la fundación. Estaba programado para una brillante tarde de primavera, un momento en que los jardines de la mansión de Henry estaban en plena floración y el aire llevaba el aroma del jazmín y la hierba recién cortada. La extensa propiedad se había transformado en un lugar para el evento completo, con carpas blancas, asientos cuidadosamente dispuestos y un escenario con el telón de fondo de Lush Greenery. El nombre de la iniciativa de Esperanza Esmeralda se mostraba de manera prominente en una pancarta, un símbolo del viaje que Lizzie y Henry habían tomado juntos. Lizzie estaba de pie cerca de una de las carpas con las manos entrelazadas frente a ella mientras observaba los preparativos finales. Vestía un vestido simple pero elegante en verde esmeralda, un color que se había convertido en sinónimo de su transformación y la esperanza que ahora simbolizaba a los invitados. Se arremolinaban algunos rostros familiares del círculo de Henry, otros recién llegados que habían oído hablar de la misión de la fundación y querían apoyarla. Henry se acercó a ella. Su presencia tan dominante como siempre había pensado. Había una suavidad en su expresión que no había estado allí meses atrás. Nervioso, preguntó ofreciéndole un vaso de agua. Un poco. Lizzie admitió, tomando el vaso. Esto es más grande de lo que imaginaba. Es importante, dijo Henry, su tono firme, y es por ti que está sucediendo. Lizzie lo miró. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Es por nosotros, corrigió, antes de que Henry pudiera responder. Celeste se acercó con un portapapeles en la mano. Señor Stanton, la prensa está lista para la entrevista previa al evento. Señora Stanton, han pedido que usted también se una. Lizzie se puso rígida ante el título. A pesar de los meses que habían pasado, todavía no estaba acostumbrada a que se refirieran a ella como señora Stanton, pero asintió su resolución firme. Por supuesto. La entrevista se llevó a cabo cerca del escenario. Un pequeño grupo de periodistas se reunió con sus cámaras y micrófonos. Henry habló primero, sus palabras pulidas y seguras mientras explicaba la visión detrás de Emerald Hope de brindar vivienda, atención médica y educación a los necesitados, enfocándose particularmente en los marginados comunidades. Cuando fue el turno de Lizzie de hablar, la sala pareció contener la respiración. Miró a Henry brevemente antes de girarse para mirar a las cámaras. Esta fundación no se trata solo de darle a las personas una segunda oportunidad, comenzó Lizzie, su voz tranquila pero firme. Se trata de reconocer la humanidad en todos sin importar sus circunstancias. Sé lo que se siente ser invisible, ser descartado por cómo te ves o de dónde vienes, y sé cuánta diferencia puede hacer un poco de amabilidad y oportunidad. Sus palabras fueron recibidas con murmullos de aprobación, el periodista garabateando notas mientras las cámaras hacían clic. Henry la miró con un orgullo tranquilo, maravillándose de lo lejos que había llegado, no por él, sino a pesar de él. Cuando concluyó la entrevista, Lizzie bajó del escenario. Inmediatamente se le acercó una mujer joven. Tenía poco más de 20 años. Su ropa estaba limpia, pero desgastada, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y desesperación. Señora Stanton, la mujer comenzó vacilante. Lamento molestarla, pero solo quería darle las gracias. Lo que dijo significa mucho. He estado luchando por mantener un techo sobre mi cabeza y saber que hay un lugar como este me da esperanza. El corazón de Lizzie se apretó. Extendió la mano colocando una mano gentil sobre el hombro de la mujer. Es exactamente por eso que estamos aquí, dijo suavemente. Ya no está sola más. La mujer asintió con lágrimas en sus ojos, y Lizzie prometió asegurarse personalmente de que recibiera ayuda a través de la fundación. Mientras la mujer se alejaba, Henry se acercó con su expresión pensativa. Fuiste increíble, dijo en voz baja. Le has dado a esta fundación algo que nunca podría. ¿Y qué es eso?, preguntó Lizzie genuinamente curiosa. Henry respondió. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Lizzie se lanzó al trabajo, visitando refugios, reuniéndose con el personal y escuchando las historias de aquellos a quienes estaban ayudando. Henry la acompañaba a menudo, retrocediendo mientras ella conectaba con la gente de una manera que parecía sin esfuerzo. Por primera vez en su vida él no era el centro de atención, y descubrió que no le importaba. Una de sus visitas los llevó a un refugio para mujeres en las afueras de la ciudad. El refugio era pequeño pero acogedor, con paredes pintadas de colores brillantes. En una sala de juegos llena de juguetes para los niños, Lizzie se sentó con un grupo de mujeres escuchando mientras compartían sus luchas y miedos. Una mujer, una madre soltera llamada Diana, llamó su atención. Diana había escapado de una relación abusiva y estaba tratando de reconstruir su vida mientras criaba a un niño pequeño. Su historia era cruda y desgarradora, pero había una fuerza tranquila en ella que le recordó a Lizzie su S. Después de la visita, Lizzie se volvió hacia Henry mientras caminaban de regreso al auto. Tenemos que hacer más por lugares como este, dijo, su tono decidido. Están haciendo mucho con tan poco. Henry asintió. Y luego ampliemos el alcance de la fundación, más fondos, más recursos. Lizzie sonrió agradecida por su apoyo a pesar de todos sus defectos. Henry había demostrado ser un hombre de acción dispuesto a respaldar sus palabras con un cambio significativo. A medida que la fundación crecía, también lo hizo la relación de Lizzie y Henry. Los muros que una vez los habían separado lentamente se derrumbaron, reemplazados por un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo. Lizzie todavía mantenía la guardia en alto, cautelosa de dejar entrar a Henry por completo, pero no podía negar el progreso que habían logrado. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza con vista a los jardines, Henry se volvió hacia ella con una expresión inusualmente vulnerable. ¿Crees que alguna vez superaremos lo que nos trajo aquí?
Preguntó en voz baja Lizzie, consideró su pregunta cuidadosamente antes de responder. Creo que ya lo hemos hecho, dijo, pero construir algo real lleva tiempo, y creo que estamos aprendiendo a hacerlo. Henry asintió con la cabeza con la mirada firme. Estoy dispuesto a esperar. Espera todo lo que sea necesario. Lizzie sonrió, su corazón se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. Por primera vez, se permitió creer que su asociación tanto en la vida como en su trabajo realmente podría durar por primera vez. Henry se permitió tener la esperanza de que la mujer que una vez había subestimado, pudiera ser la que lo salvara de sí mismo. El primer aniversario de la iniciativa de la Esperanza Esmeralda se celebró en el mismo refugio donde Lizzie había sentido por primera vez el profundo impacto de su trabajo. El edificio, una vez desgastado, había sido renovado con fondos de la fundación. Sus paredes, ahora pintado en brillantes colores acogedores, el sonido de las risas de los niños resonaba por los pasillos mezclándose con el parloteo de los voluntarios y el personal. Lizzie estaba de pie cerca de la entrada saludando a los invitados. Cuando llegaban llevaba un vestido sencillo y un suave tono marfil. Su gracia natural, brillando a través de su transformación tanto externa como interna, era completa, pero lo que realmente la diferenciaba ahora era el sentido de propósito que irradiaba de ella. Henry llegó momentos después vestido elegantemente con un traje azul marino. Escaneó la habitación, sus ojos encontraron a Lizzie instantáneamente. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios mientras la veía hablar con un grupo de voluntarios. Se veía radiante no por la ropa o el entorno, sino porque estaba completamente en su elemento. Cuando se acercó Lizzie, se volvió hacia él, sus ojos se iluminaron. Tú lo hiciste, dijo, un toque de calidez en su tono. No me lo perdería. Henry respondió, hizo un gesto hacia la habitación que los rodeaba. Esto es increíble, has hecho algo verdaderamente notable. Aquí lo hemos hecho. Lizzie corrigió, miró a la multitud. Aquí su expresión se suavizó, pero es solo el comienzo, todavía hay mucho trabajo por hacer. El programa de la noche incluyó una serie de discursos de aquellos que habían sido ayudados por la fundación. Uno por uno, compartieron sus historias de dificultades, resiliencia y la esperanza que habían encontrado a través de la iniciativa. Entre ellos estaba Diana, la madre soltera que Lizzie había conocido hace meses. Estaba de pie en el pequeño escenario sosteniendo las manos de su hijo pequeño mientras hablaba. Cuando llegué aquí, no tenía nada, Diana comenzó a decir con la voz temblando ligeramente. Tenía miedo, estaba perdida y no estaba segura de cómo lo lograría. Pero este lugar me dio esperanza, me dio la oportunidad de comenzar de nuevo, y ahora estoy aquí con mi hijo lista para enfrentar el futuro. La sala estalló en aplausos y Diana bajó, las lágrimas corrían por su rostro. Lizzie se acercó a ella y la abrazó con calidez. Eres increíble. Lizzie susurró, nunca olvides eso. Henry miró desde la distancia, su pecho se apretó con una emoción desconocida. Orgullo, admiración, amor. Todo estaba enredado y por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente humillado. Más tarde esa noche, cuando la multitud comenzó a disminuir, Henry encontró a Lizzie parada en el pequeño balcón del refugio mirando las luces de la ciudad. Se unió a ella apoyándose en la barandilla. Has cambiado tanto, dijo rompiendo el silencio. Lizzie lo miró, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Así que tú, Henry asintió con la mirada fija en el horizonte. No pensé que fuera capaz de eso, admitió. De cambio, más allá de mi propio egoísmo, la gente es capaz de más de lo que cree, dijo Lizzie suavemente. A veces, solo se necesitan las circunstancias adecuadas para mostrarles. Se quedaron en silencio por un momento. El peso de su viaje se instaló entre ellos. Finalmente Henry se volvió hacia ella, su expresión seria. Lizzie, comenzó su voz baja, necesito preguntarte algo. Lizzie inclinó la cabeza frunciendo el ceño ligeramente. ¿Qué es? Henry vaciló y luego metió la mano en su bolsillo sacando una pequeña caja de terciopelo. La respiración de Lizzie se contuvo cuando la abrió revelando un anillo simple pero elegante. Sé que esto comenzó de la peor manera posible, Henry dijo, su voz temblando ligeramente, pero me he dado cuenta de que has cambiado todo para mí, me has mostrado lo que significa preocuparse, dar, ser mejor, y no puedo imaginar mi vida sin ti. Lizzie lo miró con los ojos muy abiertos. Henry, no te lo pregunto por culpa ni por obligación. Henry continuó, te lo pregunto porque te amo de verdad y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. ¿Te casarías conmigo de verdad esta vez? Las lágrimas brotaron de los ojos de Lizzie y por un momento estuvo demasiado abrumada para hablar. Pero cuando miró a los ojos de Henry, vio la sinceridad, la vulnerabilidad y el hombre en el que se había convertido. Sí, dijo con voz firme. Sí, me casaré contigo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Henry mientras deslizaba el anillo en su dedo. La atrajo hacia sus brazos y la abrazó con fuerza mientras las luces de la ciudad centelleaban en la distancia. La boda fue un evento tranquilo al que asistieron solo amigos cercanos, el personal de la fundación y algunas de las personas a las que habían ayudado en el camino. Lizzie caminó por el pasillo con un vestido sencillo. Sus ojos nunca dejaron los de Henry cuando intercambiaron votos. No había un ojo seco en la habitación. Prometo estar a tu lado. Henry dijo con su voz cargada de emoción en cada momento.
cada desafío y esforzarme siempre por ser el hombre que te mereces y prometo amarte, Lizzie, respondió con voz temblorosa pero fuerte por quién eres y por quién te has convertido. Juntos seguiremos construyendo algo mejor. El aplauso fue atronador cuando se besaron sellando su compromiso no solo el uno con el otro, sino con la vida que habían construido juntos en los años que siguieron. La iniciativa Esmeralda Esperanza expandió su alcance. Ayudando a miles de personas a reconstruir sus vidas, Lizzie se convirtió en una destacada defensora de la justicia social, usando su plataforma para inspirar a otros a mirar más allá de las apariencias y abrazar la humanidad en todos. Henry, una vez un hombre definido por su arrogancia y riqueza, encontró satisfacción en el trabajo que hacían juntos. Ya no era solo un millonario, era un hombre que había aprendido a amar, a dar y a crecer. Una tarde, mientras estaban sentados en el jardín de su casa viendo a sus hijos adoptados jugar entre las flores, Henry se volvió hacia Lizzie. Has cambiado mi vida de maneras que nunca pensé posibles, dijo suavemente. Lizzie sonrió tomando su mano, y me has demostrado que incluso los comienzos más inesperados pueden conducir a algo hermosos. Juntos vieron la puesta del sol con sus corazones llenos de esperanza por el futuro que habían construido juntos. Gracias por mirar. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte para ver más como esta. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares, y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación, y si estás listo para más historias inspiradoras, mira nuestros otros videos, no querrás perdértelos.